Bueno, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad a la Andy de conversar hoy sobre las experiencias que tengo en el sector agrícola por más de 40 años, trabajando en diferentes continentes en el mundo, en los sectores públicos, gremiales y las industrias asociadas. Me asignaron este tema del comportamiento global de las materias primas. Yo creo que ayer hablamos mucho de este tema y quisiera presentar una agenda en este sentido, en tres bloques. Uno es ver las tendencias de la oferta y la demanda. ¿Qué va a pasar los próximos 25 años? ¿Dónde vemos crecimientos? ¿Dónde vemos decrecimientos? Etcétera. El segundo es más asociado con ese balance, porque el balance afecta a los precios. Quienes saben de agricultura saben que cualquier desbalance genera fluctuaciones importantes que afectan la seguridad alimentaria y la inflación. Y en el último capítulo voy a hablar sobre algunas reflexiones sobre el caso colombiano. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Agricultura por 7 años aquí en Colombia, con la SAC y también con la industria, y pues tengo algunos pensamientos de lo que yo vería en la parte agrícola. Y al final, pues algunos mensajes claves que quiero dejar. Antes de comenzar, quisiera centrar de qué voy a hablar. Y este es un esquema de la cadena productiva desde el cultivo hasta el consumidor final. Y el diagrama puede cambiar, depende cómo cada uno lo visualice, pero al final partimos de cultivos y terminamos en un consumidor que lo consume en proteínas o lo consume en alimentos directamente. Yo les voy a hablar solo de la parte de cultivos. No voy a entrar en los otros capítulos que son un poco más complejos y sobre el tema que me asignaron. Quisiera partir de una reflexión que es clave. Cuando hablamos de agricultura, hablamos de seres vivos. Eso no es algo estático, es algo dinámico. Que parte de la genética, yo creo que Carlos Gustavo lo mencionó muy claro, el que no parte de una buena genética es difícil que tenga un buen resultado. Y si alguien quiere ser buen agricultor, ese es el principio para ganar dinero. Si no arrancan de ahí, es bien complicado porque la agricultura tiene factores climáticos, adversos, favorables, etcétera, y ahí es donde se ve quién es un buen agricultor. Entonces, ese es el tema que les voy a hablar sobre el tema de los cultivos. ¿Cómo se ve la demanda en los próximos 25 años proyectando esto al 2050? Y lo he partido en 3 bloques. El primero es el crecimiento normal de la población. Y ustedes pueden ver estimados de que la población va a crecer al 0.8, al 1% anual, al 1.2%, pero lo que vemos en la realidad es que probablemente va a estar alrededor de ese número. Somos menos de 8 billones de personas hoy en día, pero vamos a ser cerca de 10 billones de personas. Entonces hay 2 billones de personas que en los próximos 25 años van a formar parte de la población y que tenemos que alimentar. Entonces, ese es un principio fundamental y daría una tasa de, por lo menos, que la agricultura debe producir 25% más de alimentos si seguimos consumiendo como estamos hoy en día. Hay mucha gente con necesidades, pero si seguimos consumiendo como estamos, hay que producir 25% más alimentos. El segundo elemento que es importante es el déficit nutricional. Si ven el déficit nutricional hoy en día, hay 1 billón de personas que están por debajo del nivel mínimo de consumo. Entonces, si asumimos que cerramos ese gap, no que comemos mejor, sino que esa gente va a consumir por lo menos lo mínimo, la agricultura debería crecer otro 10%. Ese tema es más complicado porque depende del ingreso. Si no hay plata, pues no tienen cómo comprar y no tienen cómo consumir. Si los gobiernos no tienen dinero para subsidiar esa comida, pues es muy complicado.
La mayoría de la pobreza está en África, está en Asia, donde los gobiernos son muy pobres, entonces es difícil que ese consumo vaya a aumentar. Si asumimos que esas economías van a crecer, pues habrá ingreso, como lo pasó en China hace muchos años, cuando estaban en unos niveles bajos de consumo, pero cuando la economía comenzó a crecer a velocidades significativas, pues la gente pudo mejorar su dieta. Entonces, si sumamos el 25 y el 10, asumiendo que el 10 se necesita, pues más o menos dará un 35%. Vi un número que presentó Bruce ayer de la FAO que dice que en los próximos 25 años vamos a necesitar 70%. No vi el detalle del cálculo, pero probablemente la suma diferencial es que muchos países van a mejorar la dieta y van a consumir más proteína. Cuando se consume más proteína, pues tienes que producir más alimentos para dárselos a los animales y así consumir más proteína, que fue el caso de China, en el caso de cerdo, pollo, que empezaron a consumir más proteína y eso disparó las producciones de soya, de maíz, de Estados Unidos, de Brasil y la de ellos mismos para producir más proteínas. Entonces, eso es un bloque importante que hay que entender que por lo menos mínimo 25% y de ahí hacia arriba, cuánto va a mejorar la dieta y cuánto se va a cerrar el gap del déficit nutricional. Y el otro elemento que ayer salieron en algunas discusiones es la producción de energía con cultivos. No es un secreto el tema de los aceites para hacer biodiesels y el tema de los alcoholes, ya sean provenientes de las azúcares o de algunas de los carbohidratos para hacer bioalcohol. Ese número hoy en día no suma más de 50 millones de hectáreas. Países grandes, Estados Unidos y Brasil. Muy poco en Europa todavía, en el tema de biofuel sí, pero no suma más de 50 millones de hectáreas. Cuando miramos que en el mundo hay 5.000 millones de hectáreas sembradas, pues no es todavía un número representativo. ¿Qué está pasando con ese mercado? Ese mercado fluctúa basado en el precio del petróleo. Si el petróleo se cae de cierto límite, la verdad deja de ser atractivo hacer biofuel. Y eso es lo que hoy en día está otra vez la tendencia hacia alta, pero cuando el petróleo volvió a bajar por debajo de 20, realmente mucha gente se salió de ese negocio. Entonces, es un negocio que todavía está en duda y es un negocio que puede ser afectado si se llega a un éxito en la producción de hidrógeno como combustión. Entonces, está cambiando un poco esa dinámica que es difícil predecir y por eso no puse ningún número ahí. ¿Qué va a pasar con ese mercado? Sí hay una presión grande a reducir la emisión de gases de los fósiles, pero también hay otras alternativas que vienen en desarrollo que pueden cambiar esa dinámica de producción de energía con cultivos. Y la otra que está pasando un poco es el tema de los empaques. Creo que ayer se vio algún ejemplo, pero hay mucha gente trabajando para hacer biopolímeros basados en algunos cultivos o para utilizar celulosa para el tema de cartones. Entonces, esa es otra dinámica que está pasando y una que quisiera mencionar que va a afectar la agricultura es el tema de la energía solar y eólica. Y si ven algunas fotos que tal vez no se alcanzan a ver muy bien ahí, pero están consumiendo ya terrenos agrícolas para poner paneles solares a gran escala, molinos a gran escala, que pues van a quitarle algunas áreas, algunos espacios a la frontera agrícola para hacer todo ese tipo de proyectos. Entonces, esa es una dinámica que está pasando y lo último, que no es un secreto, es el consumidor. El consumidor está cambiando a una velocidad impresionante. No es igual en todo el mundo. El consumidor de Europa tiene unos parámetros, el consumidor de Estados Unidos tiene otros parámetros, los consumidores como China, que es un consumidor grande hoy en día, tiene otros parámetros y los japoneses y los coreanos otros parámetros. Pero lo que sí está pasando al final es, todo el mundo quiere saber en la etiqueta qué tiene. Del contenido nutricional,
Europa quiere saber la trazabilidad desde dónde viene el producto hasta que me llegue a mis manos. La confianza en línea en Estados Unidos, que si yo pido algo, es lo que me llega. La conveniencia. Mucha gente quiere que le entreguen todos los productos en la casa hoy en día, ya sean procesados, ya sean frescos. Entonces está cambiando eso y en algunos países se ha empezado a hablar del tema de sostenibilidad. Entonces yo consumo este producto que no destruye la selva, yo consumo este producto, etcétera, etcétera, que reduce emisión de gases y eso empieza a ser muy fuerte, sobre todo en los países nórdicos de Europa. Entonces toda esta dinámica va a generar un crecimiento de la agricultura probablemente por el lado del 50% cuando pase todo esto o un poco más. No es para asustarse porque si ven las proyecciones que hay al año 25, del 20 al 25, la agricultura va más o menos a crecer la producción de alimentos en 60%. O sea que manejar otro 60-70% en los próximos 25 años no tendrá mucho problema. ¿Cómo vamos a producir esa cantidad de alimentos? Sabiendo que los recursos naturales están limitados. Ya deforestar se ha vuelto un problema, ningún país quiere, y nos va a tocar trabajar con los 5.000 millones de hectáreas que hoy en día sembramos, porque no están permitiendo deforestar. Entonces hay que trabajar con la misma tierra de manera sostenible y otro tema se ha vuelto el agua. El agua cada vez, como las ciudades crecen más, consumen más agua, la calidad del agua es más contaminada porque hay más población y entonces se ha vuelto también un problema que va a requerir manejo en el futuro. Y el último tema es el cambio climático. Y el cambio climático realmente lo que está molestando es la variabilidad y la intensidad. Años que las estaciones no se comportan de la misma forma o que el agua, las lluvias caen en un periodo muy corto con una intensidad que probablemente en un mes cae todo el agua del año. Entonces, desde el punto de vista de los recursos, ha cambiado la dinámica si la comparamos con 20 o 50 años atrás. ¿Qué viene en tecnología? En tecnología hay 3 bloques grandes que van a causar otra revolución agrícola. Eso sin duda va a causar otra revolución agrícola. La primera, la genética. La genética, si se acuerdan, hace 20 años, 25 años, se empezó la introducción de las modificaciones genéticas. Y a pesar de que tuvo resistencia, como lo tuvieron las vacunas hace muchos años, al final la gente tuvo que aceptar eso, porque es un valor muy grande y un riesgo muy bajo. Siempre el balance es qué gano y cuál es el riesgo. Y cada día se encuentran más métodos y se entienden mejor los mapas genómicos. Antes se trabajaba mucho sobre el DNA, hoy en día se está trabajando mucho sobre el RNA. ¿Por qué? Porque es más fácil de modificar. Es una cadena simple, es casi que la memoria del DNA y permite hacer cambios con el efecto que uno quiere. Y quienes se hayan puesto vacunas del COVID, parte de la vacuna del COVID trae tecnología RNA, que es un mensajero cambiando la estructura genética para defenderse de un virus que básicamente es el que genera eso. Entonces, ese es un tema que viene cambiando significativamente y el otro tema es el tema de los híbridos. No es un secreto para nadie que las inversiones en genética son muy altas y la forma de protegerse es con híbridos. Porque el híbrido no se puede guardar porque pierde capacidad genética en las cosechas futuras. Cuando haces modificaciones genéticas en variedades, se puede cambiar y si se maneja bien, puedes alargar la vida sin volver a pagar el costo de la semilla y del cambio genético. Entonces las compañías vienen trabajando mucho en el tema de hibridación como una forma de proteger el valor de la tecnología y de la inversión que hay en las modificaciones genéticas. Entonces un cambio sustancial en la genética y vuelvo y repito, buen agricultor que empiece en buena genética, la probabilidad de suceso en el tema del resultado al final es altísima.
El segundo elemento que va a cambiar significativamente, y probablemente ya lo ven aquí en muchas cosas, los drones, los robots, los tractores robóticos sin conductor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está cambiando aquí? Sensores. Sensores para medir todo. Y es la primera vez que yo veo en la agricultura, en todos los 40 años que llevo, que hay muchas mediciones que antes no hacíamos y hoy en día con sensores se pueden hacer, se pueden mapear y genera una cantidad de datos que realmente la capacidad de procesamiento de datos es otra cosa que está cambiando. La inteligencia artificial, que no es nada extraño, es la velocidad de análisis de megabases de datos. Y después es simple porque es construir algoritmos donde tienes una decisión basada en un algoritmo. Entonces, eso va a cambiar significativamente. Los satélites de baja altura, si alguien ha tenido la oportunidad de ver imágenes de satélites de baja altura, pueden identificar ya una maleza de menos de 1 centímetro. Entonces, eso es otra cosa que va a cambiar la dinámica del mundo. Los satélites de baja altura, donde se va a poder casi como face recognition, identificar los problemas que hay en el campo. Entonces, eso es lo que llaman agricultura de precisión, capturar datos, procesarlos y tomar decisiones basadas en datos. Entonces, eso va a cambiar bastante la precisión de la agricultura al final. Y el otro tema es el tema de energía. Menos gente en el campo, la gente no quiere salir a solearse, quiere trabajar todo desde la computadora. Entonces, la robótica es lo que va a cambiar otra dinámica significativa. Ya quienes han tenido oportunidad de visitar los programas de John Deere en Estados Unidos o Massey Ferguson, realmente ven la cantidad de equipos no tripulados por personas donde capturan una serie de información y se manejan básicamente desde una oficina. Entonces, esos 3 elementos van a cambiar significativamente la agricultura en los próximos 25 años. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a pasar con la producción agrícola? Tecnología de precisión, sin duda, con todos los elementos que les mencioné. Viene otro montón de formas de producción agrícola. Ayer mencionaron el tema que comeremos insectos en los próximos 25 años. De seguro sí, pero los primeros que comerán las proteínas de insectos serán los animales, porque el insecto es fácil de hacer crecer. Tú puedes hacer crecer millones de insectos rápidamente en un ciclo de 1, 2, 3 meses, lo puedes convertir en proteína y lo puedes meter en alimentos balanceados. Pero de seguro al futuro también nosotros comeremos insectos. Y el otro tema que me quiero referir es el tema de producción de proteínas a través de multiplicación celular. Si bien ha habido miles de millones de dólares en inversión en esto, todavía la gente no se ha acostumbrado realmente al sabor, a la forma, etcétera, que hay mucha gente retirándose de esos proyectos. Pero siguen ahí. La otra parte son los invernaderos y el confinamiento. Los invernaderos vienen creciendo por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una forma controlada agrícola. En un espacio hermético lo puedes sistematizar, lo puedes controlar y puedes tomar mejores decisiones. Al igual que el confinamiento de animales, viene creciendo significativamente en ese sentido. Fácil, confinado, vigilo todo y estoy sacando producciones mucho más altas. Después viene un tema que es el tema de las emisiones de gases. La agricultura tiene 3 tipos de emisiones sustanciales y arroja, según los cálculos, porque eso depende de las metodologías, 10.000 millones de toneladas de gases, que son nitrosos, que provienen básicamente de la utilización de nitrógeno en los suelos para la nutrición, el tema de los metanos, que es de la producción de animales, de toda la parte de desechos animales, y la parte de CO2 que es inherente a las plantas. Hay muchos esfuerzos en reducir las nitrosas, produciendo nitrógeno más amigable, más ambiental, que no venga de fósiles, utilizando aire, utilizando agua y utilizando energías limpias. Hay muchos proyectos grandes y finalmente llegarán allá.
donde el nitrógeno se producirá de una forma verde, y hay mucha gente trabajando en fijación de nitrógeno en el suelo para evitar las emisiones al aire. Diferentes tipos de tecnología, pero ese es un tema que viene bastante fuerte, y entre más se desarrolla el hidrógeno para energía, va a facilitar la producción de nitrógeno. El nitrógeno al final es hidrógeno y nitrógeno junto. Entonces, ese es otro tema que viene cambiando, y el crop protection, la protección de cultivos, pues viene trabajando mucho en productos bio, productos extractados que se extraen de la parte de microorganismos, bacterias, etcétera, para aislarlos y utilizar un efecto en la planta. El otro elemento que no es una duda son los cambios geopolíticos, los cambios geopolíticos en los acuerdos comerciales, las barreras que son no comerciales, y viene cambiando las guerras como la de Ucrania-Rusia, que afectó significativamente toda la producción de urea, de trigo y de maíz en todo el mundo, que generó una fluctuación de precios que otra vez está volviendo a una normalidad por los acuerdos que hay de salidas de mercancía sin atacarlos. Entonces, ese es un tema geopolítico que siempre va a estar sobre la mesa. El día que toque un país grande, ese día se ven las fluctuaciones en el mercado. Cuando toca un país pequeño no es tan complicado. Y el último elemento que tal vez Carlos Gustavo, y quisiera hacer eco en las palabras que él puso, la agricultura tiene que tener masa crítica. Hoy en día es diferente al pasado. El pasado era autoconsumo. Hoy en día, cuando te sientas a hablar con un supermercado, te exige cumplimiento de un volumen significativo. Cualquier industria con que tú negocies algodón, cacao, etcétera, necesitan volúmenes. No pueden negociar con un agricultor pequeño. Tiene que ser agricultores grandes o asociaciones cooperativas que representan un volumen grande, como es el caso de Europa, donde cooperativas como en Francia InVivo, Directi en Italia o Beiwa en Alemania acaparan un montón de agricultores medianos, pequeños y grandes, y van con un volumen grande a negociar a las industrias y a los supermercados. Entonces, masa crítica siempre es importante para sentarse a negociar. Si vamos a venderle soya a China y no le estás hablando siquiera de venderle la producción de 4 o 5 millones de hectáreas, va a ser difícil que te pongan cuidado. ¿Que la necesitan comprar? De seguro sí, pero hay que hablarle de volumen. Entonces, la producción realmente no tiene problemas a futuro. ¿Cómo se ven los precios? Los precios agrícolas, y aquí puse 20, creo que 10 años de historia, pero los precios agrícolas se conservan en general a través del tiempo. No crecen mucho con la inflación, por eso hay que estar buscando productividad todo el tiempo, y sí se ven significativamente afectados cuando pasa un evento crítico. Y los eventos críticos que generalmente pasan o es condiciones climáticas extremas o las políticas agrícolas de un país como China, de Estados Unidos o Europa, que afectan significativamente los eventos geopolíticos como las guerras y la distorsión de inventarios. Cuando se acumulan mucho más de la cuenta o menos de la cuenta, pues genera una variación significativa. Entonces no esperen que los precios se van a volver maravillosos o no se esperen meter en un producto agrícola el año pasado que los precios estaban buenos, porque los precios van a volver a la normalidad cuando las condiciones cambien, a la normalidad nuevamente. Entonces siempre la agricultura hay que pensar a largo plazo, que dé dinero para vivir y dé dinero para invertir. No conozco otra agricultura que funcione si no es así. Entonces, ¿cuál debería ser el foco de la competitividad? El foco de la competitividad es que el mundo tiene diferentes segmentos. Si vamos del polo norte al polo sur, nosotros no vamos a poder sembrar muchas cosas que requieren hibernación, que requieren temperar diferentes cambios en temperatura para sacar altos rendimientos. Nosotros tenemos un potencial muy grande en muchas cosas, que es el trópico. Y en la siguiente slide les voy a mostrar un poco los cultivos que yo veo, pero una cosa fundamental es que las condiciones climáticas están asociadas con la genética de la semilla y están asociadas con el resultado. Entonces, ese es un punto fundamental a entender.
El otro es la escala. Se ha hablado mucho de investigación, que hay que meterle plata a la investigación, a la tecnología, a la inversión. Pero hay que tener masa crítica. Nadie va a hacer un proyecto de semilla genética acá para 100.000 hectáreas. Eso cuesta demasiado dinero y es muy difícil de financiar. Entonces, o le damos acceso a la tecnología que ha sido desarrollada afuera rápidamente para que la gente pueda usarlo, o nos ponemos a gastar años y millones de dólares básicamente para tratar de inventarnos la rueda que ya existe en muchos países. Entonces, ese es un dilema que siempre el gobierno tiene que decidir qué quiere hacer, pero también la industria es la que tiene que presionar qué es lo que necesita para ser exitoso. Y el otro punto que tal vez lo he escuchado en algunas de las conferencias es el tema de integración de valor. Y tal vez ayer alguien mencionaba, es que nosotros todo lo vendemos fresco, no tenemos cómo almacenarlo, cómo secarlo, cómo exportarlo. Y es que no hemos integrado la cadena de valor. Y si ven, muy diferente vender el café así y venderlo ya en un pocillo. Tal vez mucha gente conoce el éxito de las empresas de café como Starbucks, como Nestlé, y realmente ellos lo que venden no es el café en grano, sino lo venden aquí a este lado. Venden la máquina para procesar el café. Entonces venden un concepto integrado donde, claro, la mayoría del valor de lo que llega al pocillo de café, pues lo están tomando ellos, no el cafetero. Entonces, se pueden cortar canales. Ese caso que mencionó Carlos Gustavo del cacao directamente a Hershey, claro, agrega valor al agricultor. Entre menos canal hay, pero hay que generar valor hasta el final. El caso de las flores, cuando es diferente vender una flor cortada aquí en Bogotá y otra cosa es venderla en un bouquet en Europa. Y el precio fácilmente es 4 o 5 veces. Entonces, esa captura de valor y simplificación de la cadena es lo que da rentabilidad. Y el último es el manejo de riesgos. Yo creo que la agricultura tiene dos riesgos bien grandes cuando uno se mete a agricultor. Uno es la volatilidad de los precios. Y muchos países como Estados Unidos garantizan un ingreso mínimo. No es que lo vayan a llenar a uno de plata, pero por lo menos cuando uno empieza a cultivar, uno ya sabe más o menos cuánto me va a entrar. Ya el resto del riesgo lo asumo yo. Entonces, hay un riesgo de mercado y lo que hay que asegurar es el riesgo de mercado. Y el segundo riesgo son las condiciones climáticas. Igual, el agricultor está dispuesto a terciar con todos los problemas que tiene la agricultura, pero el riesgo climático no lo controla. Es bien complicado. Entonces, por lo menos deberían haber seguros o algún manejo para ese tipo de riesgos. Porque eso le daría mucha tranquilidad al agricultor si manejan los riesgos. No la garantía al pobre agricultor que se quiebra y entonces van es por la tierra del hombre o por lo poquito que tiene, entonces es muy difícil trabajar así. El impacto de la nueva tecnología, ¿dónde lo veo yo? Es velocidad. Este tema de la velocidad de la tecnología, si no nos metemos en ese tren, va a ser muy difícil competir con los países de arriba. Si no le damos acceso a la tecnología de precisión, si no le damos acceso a la tecnología de la genética y si no logramos conectar con los consumidores en términos del etiquetado y de todo lo que necesitan, es muy difícil porque no integras toda la cadena. Ya sea consumidores internos o sea consumidores externos. Yo siempre he sido de la filosofía que producir para el consumo interno es importante, no digo que no. Si fuera rentable, deberíamos tener la capacidad de salir hacia afuera y tener un balance en las ventas de las dos cosas, tanto interno como externo. Porque eso también da flexibilidad a salir, quedarse. Y eso los países grandes lo hacen con el consumo interno y también tienen muy buenas negociaciones de consumo externo. ¿Y quiénes son los grandes consumidores? China, ustedes pueden ver los números de China y ustedes dicen China produce y es de los mayores productores del mundo. No tiene capacidad de exportar porque tienen tantas personas que les hace falta es alimentos. India está en el mismo problema. Entonces,
Las dos poblaciones más grandes de billón de personas necesitan consumir alimentos y por supuesto, China tiene mucho más dinero hoy en día que India, pero India está creciendo y probablemente en el futuro va a tener una capacidad de compra significativa. Pero siempre hay que pegarle a los mercados grandes y donde pagan. Es la realidad de esto. Entonces, competitividad para competir adentro y afuera es importante. Cuando tenemos tantas fallas estructurales, ¿a dónde acudimos? Y me gustó el comentario que hizo Carlos Gustavo, de no vivimos sino quejándonos y pida, porque la forma que encontramos es proteccionismo. Y la única forma de manejar las ineficiencias es que me protejan. Me lo den todo, me garanticen, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cambiar un poquito la dinámica de competitividad y debemos ser rentables para la inversión y debemos ser rentables para vivir. Ya mencioné el tema de la capacidad de negociación, pero es fácil ir a un supermercado. Si tengo un volumen importante, seguro me reciben. Si no tengo un volumen importante, no me van a recibir. Entonces, costo competitivo, concentración de volumen y protección de los recursos humanos se vuelve cada día más importante. O sea, es una carta de presentación, es una carta de venta. Cuando uno va a Europa y habla de eso, eso le dan un valor significativo y están dispuestos a pagar por eso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas naturales que yo veo en Colombia? Colombia tiene recursos, pues todos los que menciono ahí. En la ubicación tropical podemos sembrar todo eso que dice ahí. En cuanto a frutas, vegetales, cultivos básicamente de surco, casi que lo podemos hacer todo. Hay algunos que requieren, como las frutas que requieren hibernación, que nunca nos podremos meter en ese negocio, y hay muchos que requieren temperar, que es difícil entrar en ese negocio. Trigo, cebada, colza, todo ese tipo de productos requieren temperar y es difícil, la azúcar de remolacha y eso. Entonces hay que focalizarnos en donde tengamos una ventaja competitiva natural. Ponernos a inventar la rueda de que aquí se pueden sembrar muchas cosas que requieren condiciones de estaciones es muy complicado. Y la otra, pues la ubicación geográfica. Nosotros tenemos dos mares, tenemos muchos aeropuertos internacionales que permiten la salida de mercancía y de seguro mucho se puede despachar por avión si integramos valor. Porque al final el avión cobra por 1 kilo, a él le importa si es 1 kilo de grano tostado o si usted ya lo manda empacado, molido o lo manda ya procesado en cápsulas o lo que sea. Entonces, hay que empezar a pensar en ese tipo de modelos. Si los que han tenido oportunidad de ir a Kenia, Etiopía, despachan casi todos los vegetales por avión. ¿Por qué? Porque los venden al mercado europeo, que los paga muy bien, siempre y cuando cumplan los parámetros de consumidor. Casos exitosos, pues maíz y soya. En Brasil y en Estados Unidos es un caso exitoso. ¿Cuáles son los valores del caso exitoso? La genética, la garantía mínima de precio y las negociaciones externas. Eso no es un secreto para nadie. Brasil con los chinos tiene una relación muy importante y Estados Unidos, a pesar que se ha venido deteriorando, en un momento fueron proveedores importantes de ellos. Los vegetales y las frutas de México, que se dio por cuestión natural, porque quedan pegados a la frontera, les queda fácil llegar, pues son muy exitosos. Y hay mucha gente, agricultores muy ricos en el norte de México, basados en eso. La palma en Malasia. Malasia fue el que empezó ese proyecto de palma, tuve la oportunidad de vivir allá 3 años, y ellos son los dueños casi de la mitad de la palma de Indonesia, porque como se les acabó la tierra, pues se tuvieron que ir para otro lado. Pero así es que funcionan los negocios y es un área importante. Las flores, que yo creo que ya muchos saben el tema de Colombia-Ecuador, pero por ejemplo los holandeses se tuvieron que expandir a Kenia y Etiopía. Son inversionistas la mayoría holandeses, pero llevaron la tecnología, llevaron la gente y utilizaron los recursos de esos países. Y los chocolates, que no es una duda, el chocolate tropical es uno de los mejores sabores del mundo. Todos lo producimos, pero donde realmente se queda el dinero es donde hacen los chocolates.
Y lo mismo pasa con el café. Entonces, esas son las ventajas naturales sobre las áreas de mejoramiento para el caso colombiano. Pues el tema de infraestructura yo creo que ha salido por todos lados, que no lo voy a volver a repetir, pero el tema de probablemente almacenamiento es uno de los más pobres que hay en muchas economías, y si se quiere ser agricultor que pueda manejar los precios y pueda manejar los volúmenes, tienen que tener almacenamiento en el sitio donde produce. Almacenamiento, y me refiero no solo a almacenamiento, sino secamiento, y dependiendo del cultivo, hay algunos que han, como la caña, que desarrolla muchos proyectos de genética, pero hay otros que no tienen nada. Y es el elemento esencial de la agricultura. Canales de comercialización y la equidad. Yo creo que ese es un tema, la impositiva y la transaccional. Hay mucha gente que participa en la agricultura que no es agricultor, pero está haciendo otro tipo de transacciones, probablemente lícitas o ilícitas, pero no paga, no tiene la misma carga impositiva y transaccional. Transaccional, un contrato agrícola no tiene el mismo poder de un contrato industrial. Si tú vas al banco, es difícil que te validen un contrato agrícola con garantías, crédito, etcétera, a menos que pongas tu parte personal. En muchos países un contrato agrícola es algo sagrado. Y te prestan dinero, te puedes mover con los contratos, y ya todo el mundo habló del tema de seguridad, que son dos elementos esenciales. Proteger a los agricultores necesitan ir al campo y necesitan moverse dentro del campo y para sacar la mercancía. Un agricultor en una sola cosecha se puede quebrar para toda la vida. Eso que pasó hace unos años atrás, de bloquear las carreteras, que la gente no podía sacar las cosechas, de seguro hay mucha gente quebrada. De todo tipo, avícola, agrícola, etcétera, porque ellos necesitan mover los productos. Entonces, un modelo agrícola como yo lo visualizo es de la siguiente forma. Focalización para Colombia, focalización en los cultivos donde tenemos una ventaja natural y competitiva. La integración de las cadenas, eso es una cosa súper clave. Pero ¿qué es lo importante? Que haya liderazgo. Si no hay líderes, ningún proyecto sale adelante. Hay gente que tiene que empujar, jalonar, sacar las cosas adelante. Y entre menos actores, donde se simplifique, pues es mucho más fácil, porque alinear el lenguaje de un proyecto es bien complicado cuando son demasiadas personas. Cada uno tiene un enfoque diferente. Entonces, liderazgo, credibilidad, confianza son elementos claves para desarrollar proyectos. Y yo los invito a pensar en grande. O sea, si vamos a un proyecto de soya, pensemos, bueno, vamos a un proyecto para el consumo local, pero también para exportar 2 millones de hectáreas. Eso sí que es a la inversión. Maíz. Entonces sí, tenemos un déficit de 1,5 millones de hectáreas o lo que sea. Hagamos un proyecto de 3 o 4 millones, biotanol o para exportar o lo que sea, pero pensemos en grande. Cuando se habla en grande, viene gente con dinero. Y uno de los problemas a veces fundamentales que yo veo aquí en Colombia es la bolsa de valores todavía es muy pobre para crear nuevos proyectos. En Estados Unidos yo lo veo es muy fácil, o sea, tú te inventas una nueva idea, sales a la bolsa, la vendes y consigues la plata. Entonces, la bolsa también tendrá que madurar al futuro en ese sentido. Y ya para rematar, pues los mensajes que quiero dejar es, oportunidades tenemos, todas las que quiera, porque tenemos todos los recursos. Y el gobierno, yo que trabajo en el gobierno, realmente lo que tiene es que simplificar y no complicar. O sea, el gobierno debe estar como ente regulador, pero tiene que simplificar. Tenemos tantas leyes que a veces cumplir con todas es bien complejo. Entonces, simplificar lo que más se pueda, hacer las transacciones con credibilidad, con equidad, es importante. Y lo que ya dije, los líderes realmente tienen que tomar la batuta, tienen que empujar. Modelos hay de todos. Grandes agricultores como en Rusia, que cualquier agricultor puede llegar a 250,000 de hectáreas fácilmente. Modelos como los cooperativos de Europa o modelos
como la agricultura de Estados Unidos, donde la bolsa, los mercados de futuros permiten a muchos individuos participar. Hay muchas empresas de servicio que hacen muchos de los contratos de preparación de tierra, de fertilización, etcétera, y facilitan la operación comercial. Entonces, con eso quiero darle las gracias. Es un tema bastante complejo, de muchos elementos, pero espero haberles dejado un sinsabor, que las oportunidades las hay, pero hay que trabajar a futuro, a largo plazo y con rentabilidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Zambrano, por su intervención. Dando continuidad a la agenda, invitamos al escenario al doctor José Perdomo, presidente de CropLife Latinoamérica, con la presentación El rol de las tecnologías e insumos de cultivos para la agroindustria. Bienvenido, doctor Perdomo. Tiene la palabra. Muchas gracias. El control está ahí.